Y ahora es momento de nuestra entrevista del Congreso de la Mañana. Un invitado especial que ya es de la casa, ha venido en otras oportunidades y ahora nos distingue con su visita, poniéndonos y colocándonos en el primer punto de su agenda del día de hoy. Vamos a hablar de gestión ambiental desde la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, donde ha estado durante varios años y ahora tiene un nuevo rol y nuevas competencias. ¿Por qué? Porque es el director de gestión ambiental de Corazán. Ha liderado importantes operativos ambientales claves, incluidos, para que usted sepa, el saneamiento de riberas del río Yaque del Norte y otros programas de protección del agua y el entorno. Nos complace recibir a Marcos Rodríguez. Buenos días. Gracias, un placer, Milagros. Agradecido de la invitación de todo el equipo, Mañana, Luis Flores, y más que complacido de poder interactuar y compartir este espacio con ustedes y con cada uno de los que nos dan seguimiento por vía de las redes sociales y de las distintas plataformas que puede llegar este espacio. Así que agradecido y aquí estamos para poder compartir con ustedes. Claro que sí, don Víctor. Bueno, nosotros desde aquí le damos la bienvenida a don Marcos y nada, ese percancito que hubo de ir a mover el vehículo, a veces como que saca uno de... Un poquito. Pero vivimos en una ciudad muy convulsa, demasiado tráfico de vehículos, demasiada falta de, diríamos, no solo de espacio, sino de decencia de la gente y la intolerancia también. Y eso saca uno de quicio. Te lo digo yo que vengo por una zona que si uno toma en cuenta la presión de la gente, uno llega peleando a los sitios. Sí. Ciertamente. Sin embargo, te veo a ti muy qué sé yo, como muy Marco es flemático, sosegado. Marco es de Bueno, personalidad eso yo no calmada, concuerdo. serena. No, Mañana tratamos de asumir las situaciones de la mejor manera posible, Sí, como debe de ser, con la exacto. mejor de las caras y la mejor de nuestras actitudes. La verdad es que tenemos una sociedad y una ciudad, como bien establecía, muy convulsa, con actitudes a veces que no son las más prudentes. Por eso podemos ver en distintas ocasiones como hechos lamentables que uno dice a veces, y es verdad que por eso fue que hubo esa tragedia. Será cierto Por ese disparate. que por ese disparate, por un estacionamiento, por un roce de un vehículo con otro, por no dejar pasar a una persona. Y es verdad que Sí. fracasó y ya no, su vida productiva, su vida social y activa y la responsabilidad que puede tener con su familia ya la comprometió por 10, 15, 20 años por una tontería como esa, pues solamente por no comunicar, por no sentarse, por no pedir disculpas, porque la mejor palabra es pedir disculpas Mañana. Hace falta un poco de mindfulness, sí, definitivamente. Claro. Mi pregunta de entrada es, Marco, después de ese percancito que yo dije, ¿qué es gestión ambiental en Corazán? Bueno, gestión ambiental en Corazán es la unidad, Mañana, que se encarga de que nuestras acciones y como institución, nuestras acciones tengan el menor impacto ambiental posible a la hora de ejecutarse. Nosotros nos proponemos dentro de la unidad de gestión ambiental, y es que toda esa iniciativa que pueden verse de Corazán en las comunidades y a nivel interno también, tengan una responsabilidad y una visión de conservación ambiental. Y desde allí entonces podemos enarbolar programas. Por ejemplo, nosotros estamos en colaboración, por ejemplo, con APEDI, con Fondo Agua, con el Ministerio de Medio Ambiente, en iniciativas de forestación y reforestación. Bien, como establecía, por ejemplo, Milagros Méndez a la hora de presentarnos, nosotros hacemos jornada también de clasificación, reciclaje y recogida de desechos sólidos, donde involucramos las escuelas, involucramos juntas de vecinos del entorno, involucramos los deportistas, involucramos la comunidad en sentido general para crear cultura de sostenibilidad y crear cultura de conciencia con el medio ambiente. Nosotros hicimos, la última jornada que hicimos fue en la ribera del río Yaque, frente a donde está nuestro edificio principal. Y ahí cubrimos unos 150, 200 metros, que es poco. Vamos a decir que es poco, 200 metros que cubrimos de frente. Y ahí recogimos casi 2.000 libras de plástico en 150 metros. Y ese es
muchas veces la poca responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, que tiramos plástico, tiramos basura, tiramos los desechos donde... Porque ¿cómo llegó ese plástico ahí? Claro. Entonces la consecuencia que tiene mañana ese plástico va a un alcantarillado. Ese plástico produce las inundaciones que muchas veces en nuestras comunidades se crean, porque el registro de agua pluvial o el registro de agua residual está obstaculizado con ese plástico que nosotros lanzamos en las vías públicas. Y ahí viene ese proceso que que a veces con poca lluvia ya cualquier comunidad está inundada. Y es parte, no quiere decir que sea el único factor, pero es parte de los factores que nos afectan. Por otro lado, cuando no va a nuestras redes de agua potable o agua residual, entonces va a la cuenca, va a nuestros ríos. Y un ejemplo vivo de ello, nada más hay que ir aquí a la otra banda, a lo que es el puente de la otra banda. Por eso me estaba riendo para allá. Ahí hay una barra de una compañía que se dedica al tema de reciclaje y de clasificación de desechos sólidos, y usted puede notar cómo esa barra siempre está llena de plástico, llena de plástico. Y ese es el plástico que nosotros lanzamos en las aceras, en las calles, en los contenedores, que terminan en nuestros afluentes. También mañana, aparte de esa iniciativa que le he externado, también nos responsabilizamos. Por ejemplo, nosotros tenemos para el 2026, como unidad de gestión ambiental, nos hemos propuesto reducir en un 2% el consumo de energía eléctrica, con programas que vamos a implementar dentro de la institución. Para que, bueno, tiene un impacto económico, pero para nosotros lo más sustancioso es el impacto ambiental, que podamos contribuir con esa reducción de un 2% de consumo de energía eléctrica, institucionalmente hablando. También nos... ¿Van a complementar con energía solar, paneles solares? Tenemos diferentes iniciativas. Nosotros tenemos, hay una iniciativa en la planta de tratamiento de agua residual de Rafael, que es una planta fotovoltaica de paneles solares, y ahí se va a construir esa planta fotovoltaica para entonces nosotros depender menos de esa energía convencional y llevarnos a la energía alternativa. Pero también tenemos programas como de temas de concientización y tema de crear esa cultura de responsabilidad ambiental, como prende y apaga. Muchas veces nosotros hasta en nuestros hogares no tenemos la responsabilidad de encendemos un bombillo, pero lo dejamos ahí encendido. Entonces, vamos a crear programas de concientización, y también vamos a llevar programas de clasificación, Luis Manuel, dentro de la institución, porque nosotros tenemos la iniciativa de que todo nuestro desecho institucional se clasifique. Y con la clasificación, entonces viene el tema del reciclaje. Cuando me hablas de la reducción de un 2%, ¿podríamos cuantificar eso en términos económicos o monetarios? ¿De cuánto estaríamos hablando? Bueno, nuestra institución, Luis Manuel, depende para la producción de agua potable, depende prácticamente de la energía eléctrica. Todas nuestras instalaciones, nuestras estaciones de bombeo, nuestros acueductos, son dependientes de la energía eléctrica, y nosotros oscilamos una factura eléctrica mensual de unos 70 millones de pesos como institución consumimos unos 70 millones de pesos. Este es un programa que va a iniciar y se va a iniciar un programa piloto en las instalaciones de la sede principal, no en todo Corazán, sino este programa inicia en la sede principal. Aquí en la avenida Circunvalación. En la avenida Circunvalación, que es donde está nuestra sede. Entonces ya de ahí iremos tomando iniciativa y llevándolo a la distinta área. Porque ahí hay un gran consumo, porque además de las funcionalidades administrativas, el servicio energético a lo interno de la estructura, tienen, por ejemplo, otras actividades. Veo que tienen unas plantas ahí mismo. Nosotros tenemos 2 plantas de tratamiento de agua potable, claro, en las mismas instalaciones de Nivaje, que son las plantas de tratamiento de agua potable que le dan servicio a la parte baja al centro de la ciudad y a la parte baja, como Polo Nuevo, La Joya, Baracoa, parte del Congo, y también esa es la planta de 10 millones de galones y la planta de 25 que le da servicio a toda la Yaput Dumí. Entonces, esos son de
de las instalaciones que nosotros en el plan piloto vamos a ir cubriendo. Qué bien. Pero también, como te decía, nosotros tenemos un plan y un programa de forestación en la planta de tratamiento de agua residual, que consiste en un cordón ecológico. Ese cordón ecológico va a minimizar el impacto ambiental de las plantas de tratamiento de agua residual hacia la comunidad y también de las partículas que pueden emanar algunas empresas de tema de granitos, de construcción que están en el entorno y que de una manera u otra se invaden nuestros espacios y que nos comprometen con temas de costo de mantenimiento. Entonces nosotros vamos a hacer un cordón ecológico, toda la ribera de nuestras instalaciones, para entonces nosotros tener ese amortiguamiento ambiental, tanto de las plantas hacia la comunidad como de la comunidad hacia la planta. Y así vamos llevando distintas iniciativas desde nuestra unidad de gestión ambiental. Mira, Marcos, yo quiero aprovechar tu visita. Estamos hablando de gestión medioambiental aquí en Santiago por parte de Corazán. Hace unos días, creo que fue por parte de la alcaldía, ahí mismo, cerquita de Corazán, ustedes tienen unos vecinos que yo desde niña he visto residiendo en ese espacio que está en la circunvalación, que es parte del mirador del Yaque, la ribera ahí. Correcto. Que le dicen Nueva York. Nueva York chiquito. Nueva York chiquito, ok. Ahí hay unas casuchas, ahí hay unos talleres de mecánica, hay hasta colmados, hay otros negocios. ¿Qué van a hacer ustedes con ese espacio que han venido ocupando estas personas? No tengo información si de manera legal o ilegal. Sé que hubo una intención hace varias semanas por parte de la alcaldía, por lo menos de sanearlo, porque había mucha acumulación de desechos, de escombros, de basura, y eso había que limpiarlo. Pero ahora la alcaldía, Corazán y otras instituciones involucradas, ¿tienen algún proyecto, alguna idea, alguna planificación para recuperar ese espacio y devolvérselo como un espacio público a la ciudad? Y si es parte de la remodelación del mirador del Yaque, que está aquí en el centro de la ciudad y termina, creo que me parece, frente a Corazán. Sí, mira, Milagros, ahí se ha desarrollado un cordón de miseria histórico y una deuda social que tenemos como nación, como Estado, como gobierno, con esa franja que se puede visualizar en esa zona que tú me identificas. Nosotros como unidad de gestión ambiental tenemos una responsabilidad institucional. Nuestras responsabilidades son de acuerdo a las iniciativas y las ejecuciones de Corazán. Ya hacia afuera hay otras unidades y hay otros entes y órganos gubernamentales que son los que regulan el tema del medio ambiente, como el mismo Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Santiago. Sí te puedo decir que tengo de conocimiento por algunas autoridades que hay un plan de reubicación de esos habitantes. Claro, hay un plan de reubicación de esos habitantes. No es nuevo, venimos escuchándolo de hace muchos años y el reclamo, porque la verdad que esa comunidad, por llamarlo de una manera, que se ha desarrollado en la ribera del río Yaque, crea un gran impacto ambiental negativo para nuestra ciudad. Porque lo primero es que ahí no hay redes de aguas residuales. Ahí no hay una conexión directa a un tratamiento de las aguas residuales. Por consiguiente, son moradores que sus desechos sólidos y el agua residual que produce van directamente al río. Que eso es contaminación. Totalmente contaminante. Por eso es que se nota tanto la diferencia del río Yaque, de la charca hacia la ciudad, que de la charca hacia la cuenca baja. Es un río Yaque muy diferente. Hacia la cuenca baja todavía hay zonas en las cuales usted puede hasta consumir el agua del río Yaque, en la cuenca alta. Pero ya de lo que es la cuenca media y baja, la contaminación es enorme y es parte de esa irresponsabilidad gubernamental que hemos tenido por muchos años. Yo abogo y hago una apuesta positiva a que haya un proceso de reubicación. Ya hemos tenido en Santiago otras iniciativas que han venido reubicando franjas de
de miseria y cordón humano, inhumanos, para llamarlo de una manera como es el ejemplo del arroyo de Gurabo. Sí. Y esperamos que esas sean iniciativas y políticas gubernamentales que se sigan desarrollando. Hay también proyectos para lo que es el arroyo de Pontezuela, que también es un cordón de contaminación enorme, y se puede notar desde que nosotros entramos a Santiago y vamos por aquí, por la autopista Duarte, y vamos llegando al Embrujo, aunque nosotros podamos tener mañana los cristales arriba, como le llamamos, el hedor es fuerte y penetra, Luis Manuel. ¿Por qué? Por la alta contaminación del arroyo de Pontezuela, que también es un milagro. Una de las iniciativas que debemos de enabolar. Claro. Esas son 2 franjas de contaminación ambiental que para el río Yaque, ya con el saneamiento del arroyo Gurabo, son de mayor impacto negativo. Marco, en estos días hubo una noticia bueno, que pasa desapercibido ya, porque aquí nada ya, y en la presa de Atillo apareció un vehículo que unos sicarios lo tiraron ahí, y por casualidad unos pescadores lo descubrieron 3 días después. Lo de presa y río, eso es estratégico para cualquier país del mundo. En caso de guerra, y más si son guerras fronterizas, como aquí hay tanta gente instigando quizá un conflicto con Haití, siempre se toma en consideración el tema de los ríos y de las presas, por el tema de que por ahí tú puedes envenenar todo un pueblo. ¿Qué medidas toman ustedes para evitar, no solo, bueno, los sedimentos, eso es natural, no sé, pero cuál es la medida para prevenir que la gente no lance cosas a la presa, de donde se nutre el acueducto principal del Cibao, que es Corazán aquí? Mira, mañana, una de las situaciones que nosotros tenemos como nación es que siempre hay varias instituciones o muchas instituciones responsabilizadas, sí, señor, de una misma iniciativa. El tema de la presa es una responsabilidad de la EGI, por el tema de la producción eléctrica y la generación hidroeléctrica. La empresa generadora de energía pero incluso en la parte sanitaria ellos son los que están facultados. No, porque en la presa no hay per se un tema sanitario, sino un tema en caso de que se diera, por ejemplo, ya en la parte, por ejemplo, de la sedimentación en ese afluente, sí, claro. Cualquier tipo de contaminación por una sustancia que se haya derramado, ¿eso correspondería a esa gestión en ese caso a la propia EGI o interviene otra institución? El órgano regulador de las presas, en términos gubernamentales, es la EGI. Okay. En términos gubernamentales, claro, convergen distintas instituciones. Nosotros, como Corazán, somos parte del COPRE, que es el Comité de Presa. Okay. Y también está también el INDRI, está INAPA, están, por ejemplo, cuando se trata de la presa de Tavera, está Cora Vega también. Está Coramoca, convergemos varias instituciones, pero ya en el tema del seguimiento y el desarrollo de la misma, quien traza la pauta es la EGI. Nosotros, lo que como Corazán, tenemos nuestra fuente de captación que va a López, de la presa de Tavera, va y la toma de Bao. Entonces va a López y de López nosotros captamos. Ahí con la captación comienza entonces nuestras iniciativas y nuestras responsabilidades. Pero ya el tema de la regularización y el tema del seguimiento es parte de la EGI. Hasta ahora, gracias a Dios, mañana no ha habido contratiempos mayores con el tema de la presa, que no sea de la sedimentación, que es un tema de los mismos años de uso, y por qué no decirlo, muchas veces también de falta de mantenimiento. Sí. Y es un trabajo macro el que hay que hacer de seguimiento. Claro, un trabajo macro, porque a medida que van pasando los años, la costa de la presa tú la vas midiendo en 313, 317, pero hay que ver cuál es el nivel de sedimentación. Cuando hablamos de sedimentación nos referimos al fondo, sí, basura, tierra, arena, piedra. Todo lo que puede arrastrar, todo lo que puede arrastrar la cuenca alta con las lluvias. Dice Osiris de León, que es un gran estudioso y analista de estas situaciones, que a veces resultaría mejor, o en algunos casos resulta mejor, construir una presa nueva
que intervenir, por ejemplo, Sí, en la yo presa lo de vi, Tavera con la sedimentación Él y los dice niveles eso, de sí. sedimentación que tiene, que sale más barato construir una presa Imagínate que buscar tú. en las maquinarias de dragado y todo eso Sí, para sí, mover eso. conlleva un gran costo. Pero déjame decirte, el tema también es de la responsabilidad ambiental que como nación tenemos. Porque ¿qué es la sedimentación? Es la irresponsabilidad que hay en la cuenca alta. El tema de no tener desarrollo sostenible. Ganadería en la parte alta de la Ganadería, sierra. deforestación, mal uso del uso de suelo. Entonces, ¿qué acontece? Viene las lluvias y te arrastra toda la maleza que puede arrastrar, puede traer el río. ¿Dónde la arrastra? La arrastra a la presa, Así. que es el envase que limita entonces y regula esas aguas. Entonces, con el tiempo, tenemos entonces ahí la situación de que nos crea un gran costo de mantenimiento y muchas veces, como establece Luis Manuel, de mantenimiento, que es mejor construir una presa nueva que nosotros que limpiar ese sedimento. Pero vuelvo y te reitero, es que nosotros tenemos que cambiar la cultura, hermanos míos. Nosotros tenemos que cambiar la cultura ambiental. Nosotros tenemos como sociedad tenemos muchas limitaciones y muchas irresponsabilidades con los temas ambientales. Muchas veces le damos más importancia al tema económico, al tema de la producción, al tema de la ganadería, porque el tema ambiental no es un tema que tú tienes una repercusión inmediata. O sea, y también tenemos la noción de que el agua es infinita. Una gran falsedad. El agua no es infinita. Si no hay un uso sostenible de la misma, nosotros podemos tener momentos de crisis. Hoy, pues si la sequía se mantiene como hasta el día de hoy está, que ha estado lloviendo, pero en la cuenca alta no está lloviendo. Entonces, cuando llueve en la cuenca media, cuenca baja, pero eso no te da a ti, el beneficio de tener un embalse con los niveles que tú necesitas para abastecer de agua a la población. Entonces, si ese nivel de sequía se mantiene, nosotros podemos tener grandes consecuencias. Y hace replantear esto la necesidad de construir nuevas presas. Tenemos 36, 35 presas ahora mismo. Sí, más o menos. Porque se caracterizaron los gobiernos de Balaguer, que Víctor Mañana tanto cubrió, ¿verdad? Esas gestiones por construir. No, eso no fue ofensivo, sino un halago a su trayectoria. Al contrario, óyeme. Está sacando edad. Oye, mañana. Marco, cuando inauguraron la presa de Higüey Aguacate, yo estuve ahí con Ricardo Canalda, era el Es un secretario de precedente Obras Públicas. histórico sobre una necesidad. Y yo estuve ahí. Sobre Sí, una pero, necesidad. mañana dile Cuando ustedes no habían nacido Dile a Luis ninguno. Manuel que tú no lo llevas mucho tampoco. Que no vengas a sacar Entonces, esas Marco, conclusiones. esto nos hace pensar nuevamente la necesidad de construir nuevas presas, básicamente para el fin de almacenamiento de agua, porque hemos visto ahora, como bien mencionas, esta sequía que nos afecta, que han catalogado como no severa, pero es una sequía, y eso se refleja en la baja proporción de suministro de agua potable. Entonces, hay que construir más presas con fines de almacenamiento, entiendo yo, y lo han planteado muchos sectores. No sé qué han analizado en esta gestión de gobierno, como participas también en esas mesas de discusión. Mira, Luis Manuel, ciertamente hay que construir más presas, pero también hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar la cultura de deforestación, como te decía. Hay que cambiar la cultura de uso irresponsable del suelo. Hay que cambiar la cultura de crear áreas de ganado en la misma cuenca. O sea, nosotros también tenemos que reorganizarnos y proponernos iniciativas como sociedad que podamos garantizar que esos afluentes y esas cuencas tengan un mejor desenvolvimiento, porque vamos a crear presas, pero con el mismo nivel de irresponsabilidad que tenemos hoy. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuántas presas vamos a construir? Yo creo que lo más importante es educar en el tema medioambiental. Y ahí va mi pregunta, la educación medioambiental. ¿Qué políticas, qué programas estás desarrollando desde tu departamento, desde tu dirección en Corazán, para llevar esa conciencia medioambiental a escuelas y centros educativos de Santiago? Excelente pregunta, Milagros. Nosotros de la Unidad de Gestión Ambiental estamos llevando lo que son las charlas del uso racional y sostenido de la gestión del agua, de mano de nuestro director general, ingeniero Andrés Cueto. Nosotros ya tuvimos un primer encuentro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya tenemos planteado para el día 1 de octubre otro encuentro en la Universidad Tecnológica de Santiago con las facultades de ingeniería y las unidades de gestión ambiental, de docencia de gestión ambiental,
de la Universidad UTESA y para finales de octubre vamos para la UAS. Y tenemos todo un cronograma, un recorrido por las distintas altas casas de estudio de nuestra provincia de Santiago para ir creando ese nivel de conciencia y ese manejo de sostenibilidad que nosotros queremos llevar desde nuestra institución. Pero también en las escuelas, te doy la noticia desde este espacio que para el viernes nosotros tenemos un convenio con la Dirección Regional de Educación, por vía del profesor Pedro Pablo. Sí, por Pedro vía del Pablo Díaz. Pedro Pablo Díaz, Marte, perdón. Pedro Pablo Marte, para visitar los centros educativos vía la unidad de cultura del agua y entonces dar charla, dar temas de manejo y educación esa ambiental. Esa es la generación que va a estar más adelante, a esa que hay que educar. Y a esa es la que hay que ponerle más empeño porque esa es la de los TikTokers y el futuro que me espera no es muy alentador. Bueno, yo prefiero que hagan TikTok sembrando una mata. Bueno, pero por eso, montaña, que se haga el TikTok, o limpiando la playa. Con un contenido sustancioso, porque cuando Marcos hablaba ahorita de la prioridad que se le da al aspecto económico por sobre el desarrollo humano, que tiene efectos a largo plazo, pensé que es el reflejo puro de la sociedad actual en sentido general, o por lo menos en sentido digital, que es el que predomina, en donde te dicen a ti que lo que hay que hacer es dinero rápido, no importa a costa de qué, sin pensar en los efectos que luego vamos a tener. Una sociedad degradada moralmente, sin valores, sin conciencia institucional, sin conciencia social. Y no sé si terminaste de desarrollar ese punto, pero hay algo también importante, aunque ya hay que terminar, sobre la parte de los residuos sólidos más abundantes en la cuenca del Yaque. ¿Cuáles son las clasificaciones más abundantes de residuos que ustedes están manejando ahora mismo? Bueno, el plástico y el foam. Lo que más... ¿Plástico y qué? Plástico y foam. Ya. Ese material desechable, plástico. Es una hipocresía, vaso, mañana. La misma población que le exige a los gobiernos es la misma población que asquerosamente no sabe comportarse, hay que decirlo así. Sí. Lastimosamente no se sabe comportar. Mira, se puede escuchar, vuelvo y te reitero, como te decía ahorita, pequeño, pero recoger cerca de 2.000 libras de plástico y de foam en un área de 150 metros. Yo estoy hablando con un furgón que hay que llenar. No, pero si tú se lo dices... un furgón que hay que llenar. Eso es en una camioneta doble cabina, no te cabe. Te coge un pendejo con 40.000 seguidores y dice que tú lo estás ofendiendo y que estás insultando a la población, pues se sienten mal si tú le dices asqueroso. Entonces, ¿cómo le llamamos? Bueno, inconsciente, para ser más diplomático. Desaprensivo. Yo tengo la palabra, pero no la puedo decir aquí. Muy fuerte, Luis Manuel. Muy fuerte, Luis Manuel. Es que es verdad. Bueno, si cogen esos cortes, ese sector que tú estableces, te van a coger a ti. Esa sensibilidad, no, pero vamos a llamar las cosas como son. Pero no tenemos educación, no tenemos conciencia y queremos exigirle a los políticos. Es verdad, hay que exigir a los políticos, pero ¿y usted qué está haciendo como parte de esta sociedad? Yo lo dije ahorita. Eso es correcto. Mira, Marcos, agradecerte y motivarte a ti, a todo corazón, el ingeniero Andrés Cueto y los demás, que sigan llevando estos temas educativos sobre medio ambiente, no solamente a casas de altos estudios, sino también a las escuelas, nuestros niños, niñas y adolescentes, que tendrán luego la responsabilidad de cuidar, de preservar la naturaleza, el entorno, lo que les rodea. Y donde yo apuesto toda mi fe y mi esperanza, porque ya como dice Luis Manuel y lo han dicho Víctor Mañana, hay una generación que hay muy poco que hacer, pero yo apuesto a ellos y qué bueno que desde Corazán, desde tu gestión, se estén implementando estos programas educativos medioambientales para nuestra niñez y adolescencia dominicana. Bueno, yo también le agradezco a cada uno de ustedes, a don Víctor, a ti, Milagros, a Luis Manuel, que nos dieran la oportunidad de nosotros poder usar estos medios para también crear conciencia en temas medios ambientales. Claro. No debemos de limitarnos a ningún medio, a ninguno de los recursos que podamos tener para nosotros seguir creando conciencia en el manejo y el uso sostenible del medio ambiente. Gracias, Marcos Rodríguez, quien está a cargo del Departamento de Gestión Ambiental de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, por esta parada matutina, la primera del día, ¿verdad que sí, Marcos? La primera del día. Y tenía que ser aquí con nosotros en el Congreso de la Mañana. Y vamos a hacer una jornadita, inviten a un par de periodistas mañana, que los sábados
no le gusta salir. Nos convocan a ¿A las 8. sembrar mata? Y a sembrar mata y a recoger plástico, vamos. Bueno, en la próxima le voy a invitar. Tenemos una Yo sembré mucha mata en Gurabo. Tenemos una ahora para octubre con Fondo Agua y APEDI y le vamos a hacer llegar Eso la se llama, invitación. eso que hizo Luis Manuel se llama un majarete. En la guardia llama un majarete. Gracias, Marcos. Gracias Siempre a ustedes. tuyos. Vamos a pausa.